La UE endurece su postura ante Rusia por el auge de la guerra híbrida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Europa se pone seria con Rusia tras una nueva oleada de incursiones con drones, ciberataques y sabotajes en varios países del bloque. Los líderes europeos que se han reunido en Copenhague exigen sanciones más duras y capacidad operativa para derribar drones no autorizados. Insisten en que la amenaza rusa ya no se limita a Ucrania, es un desafío directo para la seguridad continental. Macron advierte de que los vuelos hostiles violan territorios soberanos y deben ser neutralizados de inmediato. El propio Donald Trump ya dijo que los países de la OTAN deben derribar las naves no tripuladas y no autorizadas en sus cielos. Mientras Putin elogió la labor del presidente de Estados Unidos y lo describió como un líder fuerte, pero advirtió de que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev podría convertir a Europa en una zona de guerra. Tienen todos los detalles en nuestra página web. Comenzamos con el informativo. Los líderes europeos concluyen 2 días de cumbres en Copenhague dominadas por el húngaro Viktor Orbán, cuyos vetos paralizaron los esfuerzos para respaldar a Ucrania. También rechazó un plan de préstamo de 140.000 millones de euros para Kiev, financiado con activos rusos congelados, a pesar de los llamamientos de solidaridad por parte de Bélgica. Yes, we have problems with Hungary. We can speak about it because, sí, tenemos problemas con Hungría. Podemos hablar sobre ello porque Viktor Orbán tiene elecciones y creo que no es inteligente. Está bloqueando a una gran nación de 40 millones en su camino a la Unión Europea porque tiene elecciones. Rusia comenzó esta guerra por nuestra voluntad y elección, la elección de ir directamente a Europa, porque sentimos lo mismo y compartimos los mismos valores con todos los demás países europeos. Orbán se negó a levantar su veto a la candidatura de adhesión de Ucrania a la UE, bloqueando también el avance de Moldavia. En respuesta, la primera ministra danesa pidió que la UE mantuviera la unanimidad. Creo que debemos atenernos a la estrategia y la ampliación de la Unión Europea. Es parte de nuestra estrategia y es una cuestión para toda la Unión Europea y para todo el continente europeo. Tenemos que construir una Europa lo más fuerte posible, lo que para mí significa ampliar la Unión Europea. Hay unidad europea porque somos 26 países que estamos de acuerdo en que Ucrania, Moldavia y otros países se unan a nosotros. Por cierto, están haciendo un trabajo increíble a pesar de la guerra. Así que creo que debemos atenernos a la estrategia y no permitiré que un país, y desde luego no permitiré que Viktor Orbán, tome decisiones sobre todo el futuro europeo. El punto muerto deja congelada la adhesión de Kiev y complica el apoyo financiero de Europa, que también se enfrenta a posibles vetos en las negociaciones sobre nuevas sanciones. Por el momento, los líderes de la UE se han comprometido a mantener las conversaciones con Ucrania, a pesar de que el desafío de Orbán amenaza con romper la unidad. El aeropuerto de Múnich suspendió los vuelos a última hora de la noche del jueves tras avistarse varios drones en su espacio aéreo. Los vuelos se interrumpieron a partir de las 22 horas del jueves y, según los responsables del aeropuerto, se reanudaron sobre las 5 horas del viernes. El cierre afectó a más de 3.000 pasajeros después de que hasta 17 vuelos sufrieran retrasos o se les impidiera despegar. También se vieron afectados por el cierre 15 vuelos de llegada, pero según las autoridades fueron desviados de manera segura a otros aeropuertos cercanos. El incidente es el último de una serie de vuelos de drones de dudosa procedencia en el espacio aéreo de países de la Unión Europea. La semana pasada Dinamarca se vio obligada a cerrar 5 de sus aeropuertos, entre ellos el mayor y más transitado, el de Copenhague, después de que drones no identificados violaran su espacio aéreo. También se registraron violaciones del espacio aéreo en Rumanía y Estonia. Aún no está claro quién está detrás de la mayoría de estos vuelos, pero las autoridades europeas sospechan que Rusia es la responsable. El primer ministro belga Bart De Wever pide a la Comisión Europea respuestas directas sobre la legalidad de utilizar los activos congelados de Rusia para conceder a Ucrania un préstamo de 140.000 millones de euros. La idea propuesta por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el mes pasado, pondrá a prueba los límites del derecho internacional. El audaz plan supondría utilizar hasta 185.000 millones de euros en activos rusos en territorio belga.
pero de Weber quiere garantías de que si sale mal, Bélgica no será el único país responsable del reembolso, los daños o los litigios. No quiero devolver ni un céntimo al señor Putin. Y entiendo por qué todo el mundo está mirando a esta cantidad de dinero. Si nos fijamos en los activos soberanos, son 170.000 millones. Ya estamos dispuestos y somos capaces de seguir adelante. No hay problema, pero quiero respuestas a todas las preguntas que he formulado. Quiero el máximo de seguridad jurídica. Quiero el máximo de seguridad jurídica. Quiero solidaridad y quiero transparencia sobre la situación en los demás países. No creo que esta sea una postura irrazonable. Según el plan, el depositario central de valores europeos Euroclear transferiría el dinero de los fondos rusos congelados a la Comisión, que lo emitiría gradualmente en préstamos a Ucrania. Después se pediría a Ucrania que devolviera el préstamo una vez que Rusia aceptara compensar los daños por la guerra. De ahí el nombre de préstamo de reparación. La Comisión reembolsaría entonces a Euroclear, que a su vez reembolsaría a Rusia, cerrando el círculo. Comprar gas a Rusia fue muy beneficioso para la economía europea durante décadas, pero esta cooperación ha llegado a su fin, según afirma un experto húngaro en política energética, András Deák. El gas ruso barato otorgó a las empresas europeas una ventaja comparativa sobre sus homólogas de Extremo Oriente por los precios bajos de la energía eslava. Ahora, la Unión Europea tiene que competir en igualdad de condiciones en el mercado del gas natural licuado. Este producto está destinado a desaparecer pronto de la Unión Europea, pero los países más dependientes del gas del Kremlin, Hungría y Eslovaquia, afirman que para ellos no hay alternativa. En estos momentos existe la posibilidad real de que se interrumpa el suministro de petróleo a través del oleoducto de Druzhba o el del gas ruso a través de Turquía. La idea de que Hungría sea entonces incapaz de abastecer al país es bastante aterradora. Desde el punto de vista de la seguridad del suministro sería una situación muy mala. Realmente espero que podamos hacerlo. Tendremos las opciones tecnológicas. La cuestión es si daremos pequeños pasos para añadir contratos existentes basados en estas opciones. Según Deák, el gobierno húngaro confía en que el fin de la guerra en Ucrania alivie la presión para que se eliminen progresivamente las fuentes de energía rusas. Sin embargo, es muy posible que la Unión Europea y Estados Unidos, quienes están ampliando cada vez más su presencia en el mercado energético, mantengan dicha presión independientemente del resultado de la contienda bélica vigente. Indignación mundial tras la interceptación por parte de las fuerzas israelíes de la flotilla Global Summit, cuyo objetivo era romper o al menos visibilizar el bloqueo militar israelí y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Comenzando por Europa, las huelgas estudiantiles y las posteriores concentraciones nocturnas se sucedieron en decenas de ciudades españolas, desde las grandes urbes a regiones y municipios con mucha menor población como Logroño, Salamanca, Burgos o Soria. En París, una protesta contra la austeridad anunciada por el gobierno de Macron se fusionó con los acontecimientos internacionales. Estos activistas fueron detenidos en aguas internacionales, algo completamente ilegal. También se celebraron manifestaciones espontáneas en varias ciudades de Italia a lo largo del jueves. Hoy viernes se prevé una jornada de huelga en todo el país tras la captura de la flotilla. Esta ha sido anunciada por el principal sindicato de la nación, que cuenta con mucho poder de convocatoria en el país sudeuropeo. En Milán se calcula que hasta 20.000 personas marcharon por el centro de la ciudad y al menos 10.000 se congregaron en el Coliseo de Roma. Hay más de 40 italianos retenidos actualmente por el gobierno de Israel. No es algo ni de derechas ni de izquierdas. Aquí tenemos al pueblo manifestándose por el derecho a la vida de niños y mujeres que mueren cada día aplastados bajo los escombros, porque la guerra se hace con dos ejércitos. Allí solo hay un ejército y hay mucha gente hambrienta que huye de las bombas. Llamar a esto guerra es una aberración. También se desarrollaron protestas en otras ciudades importantes de Europa como Londres, Ginebra, Bruselas, Atenas o Varsovia. En la capital polaca, los asistentes rodearon con pintura roja el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores y llegaron a romper una de sus puertas de acceso. El primer ministro polaco, Donald Tusk, llegó a afirmar a principios de año que Netanyahu no sería detenido en su territorio a pesar de la orden de arresto vigente de la Corte Penal Internacional. Las protestas en Atenas también derivaron en disturbios, con varios manifestantes lanzando fuegos artificiales contra la policía durante la noche.
Pero las manifestaciones no se han limitado a Europa. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió la liberación inmediata de los activistas y la apertura de las fronteras de Gaza a la ayuda humanitaria. Lo hizo apenas una semana después de calificar por primera vez como genocidio los acontecimientos perpetrados en la franja. No han cometido ningún delito y que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación y exigir que llegue la ayuda humanitaria y que se detenga este acoso en contra de Gaza. Las protestas también se han trasladado a ciudades de Oceanía como Sídney o Kuala Lumpur y a otras de América Latina como Río, Buenos Aires, Bogotá o Caracas. En la metrópolis carioca se reclamó la liberación de los 11 brasileños aún retenidos por el Estado de Israel. La policía británica informa de que una de las víctimas mortales del atentado terrorista perpetrado este jueves en una sinagoga de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, recibió un disparo accidental de un agente de policía cuando los fieles trataban de impedir que el atacante entrara en el edificio. 2 personas murieron y al menos 3 resultaron heridas en el atentado perpetrado el jueves en la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park en el Yom Kippur, el día más sagrado del año judío. La policía de Greater Manchester informó también de que una de las otras 3 personas que fueron hospitalizadas recibió un disparo accidental de un agente de policía. El atacante, Jihad al-Shami, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria, fue abatido por la policía en el lugar de los hechos. Según las autoridades británicas, 3 personas sospechosas de estar implicadas en el atentado han sido detenidas, pero no han sido acusadas. La policía dijo que todavía están trabajando para determinar el motivo detrás del ataque, pero según la Community Security Trust, que supervisa los delitos de odio en el Reino Unido, los incidentes antisemitas en el Reino Unido han aumentado tras la campaña militar en curso de Israel en Gaza. España ha impuesto un embargo total de armas a Israel, pero la suspensión de las importaciones está causando problemas. Madrid importaba principalmente municiones, lanzacohetes, misiles antitanque y sistemas de transmisión. La rescisión de estos contratos con el Estado israelí plantea problemas a las Fuerzas Armadas que utilizan estos equipos. Félix Arteaga es investigador en el Real Instituto Elcano. At the end, the police will receive probably not the type of ammunition. La policía no recibirá el tipo de munición que prefiere y nuestros pilotos retrasarán el entrenamiento porque la empresa israelí no participará. The training because the Israeli firm will not partake our current aircraft. Nuestra aviación actual y nuestra industria tendrán dificultades para encontrar nuevas empresas y mercados para esos misiles y lanzacohetes múltiples. Companies to market for those missiles and multi-rocket launchers. Varios países europeos han prohibido parcialmente la venta de armas a Israel, pero solo Eslovenia en julio y España en septiembre ampliaron la prohibición a las compras a Tel Aviv. Esta suspensión total es problemática, ya que Europa es el principal mercado de la industria militar israelí. Se calcula que en 2024 Israel habrá exportado un total de 14.000 millones de dólares y alrededor de la mitad de esta cantidad se debe a las exportaciones a Estados europeos. Los Estados europeos compran a los fabricantes de armas israelíes misiles antiaéreos, antitanque, drones, munición para armas ligeras y de pequeño calibre, así como sistemas electrónicos. Así que hay material bastante variado. Entre los países que compran equipos de Israel están Rumanía, Alemania, Dinamarca y Estonia. Para los analistas es difícil predecir si otros países miembros podrían decidir suspender las importaciones. Israel tiene sucursales y filiales en Europa. Es más, el país no siempre vende sus armas directamente. A veces, como en el caso de España, se trata de empresas que unen sus fuerzas para desarrollar estas tecnologías en el viejo continente.
Este jueves se celebró el tercer día de protestas nacionales en Francia en menos de un mes. Tras las manifestaciones del 10 y el 18 de septiembre, los sindicatos volvieron a movilizar a todo el país para oponerse a los recortes presupuestarios previstos por el gobierno. La participación, sin embargo, fue menor que en las dos huelgas anteriores. El Ministerio del Interior contabilizó 185.000 personas a las 5 de la tarde, frente a las 500.000 de hace 2 semanas. El principal sindicato, CGT, estimó que 600.000 personas se manifestaron este jueves en toda Francia. La protesta fue muy tranquila, un fuerte contraste con el ambiente tenso y los enfrentamientos que se vieron hace 2 semanas. Esta vez, los líderes sindicales admitieron que las protestas están perdiendo impulso. No obstante, estos han declarado estar a la espera de que el recién nombrado primer ministro Sébastien Lecornu pronuncie un discurso en la Asamblea Nacional en los próximos días. Por el momento no hay previstas más jornadas de protesta, pero los sindicatos insisten en que no descartan ningún escenario. Sofía Kastenkova, reporting from Paris for Euronews. La industria siderúrgica europea ha dicho que su supervivencia está en juego, advirtiendo de despidos masivos a menos que Bruselas introduzca una protección urgente contra los aranceles estadounidenses y las importaciones chinas. El sindicato alemán IG Metall afirma que empresas como ThyssenKrupp se enfrentan a miles de despidos. El sector mantiene a unos 2,5 millones de trabajadores en toda la Unión Europea. El vicepresidente de la Comisión Europea convocó una cumbre de urgencia con sindicatos y líderes industriales después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera aranceles de hasta el 50% al acero. El excedente procedente de China también inunda el mercado y hace bajar los precios. La Comisión dice que propondrá nuevas medidas de protección en la sesión del Parlamento Europeo de la próxima semana en Estrasburgo. ¿Dónde suben más los precios industriales en Europa? En comparación con hace un año, la producción de bienes se ha encarecido un 0,2% en la zona euro y un 0,4% en toda la UE. Un aumento de los precios industriales podría ser una señal temprana de presiones inflacionistas en la economía. Bulgaria registró el mayor aumento anual con un 10,7%, seguida de Dinamarca, 4,5%, y Rumanía. Mientras tanto, los precios bajaron en varios países. Estonia, 6,1%, Luxemburgo, 4,5%, Portugal, 3,6% y Lituania, 3,1%. En cuanto a los sectores, los precios industriales disminuyeron un 1,1% en el caso de la energía y un 0,1% en el de los bienes intermedios. En cambio, los sectores de bienes no duraderos, como alimentos, bebidas y cosméticos, registraron un aumento del 2,2%. Además, se registraron subidas de precios significativas en maquinaria de herramienta y bienes de consumo duradero como los smartphones. El índice de los precios de producción industrial refleja los precios básicos, excluyendo el IVA e impuestos deducibles similares. Puede indicar cambios posteriores en los precios para empresas y consumidores. Por eso los datos se utilizan para formular políticas fiscales y monetarias en toda la UE. No, Hamburgo no ha prohibido las clases de música porque sean haram. Una afirmación muy extendida en las redes sociales asegura que la ciudad alemana de Hamburgo ha prohibido las clases de música en las escuelas públicas porque la música se considera haram o prohibida en el Islam. Esta publicación en X afirma que la prohibición se ha introducido porque se consideraría islamófobo imponer clases de música a los musulmanes. Ha sido visto más de 500 000 de veces y contiene un fragmento de una noticia en alemán que supuestamente explica los detalles de la prohibición. Sin embargo, ninguna de las afirmaciones es cierta, aunque ha habido algunos informes en medios alemanes sobre incidentes aislados en los que algunos alumnos musulmanes se negaron a participar en clases de música en Hamburgo. No hay ninguna prohibición
de dichas clases. Este reportaje de Die Welt describe casos aislados en los que los alumnos no asistieron a las clases por motivos religiosos. También describe incidentes aislados en los que las niñas han sido agredidas por alumnos musulmanes en diferentes colegios. La senadora socialdemócrata Senia Bekeris afirma que aunque ninguno de estos comportamientos sea generalizado, no serán tolerados. Aunque hay indicios de tensiones entre individuos musulmanes y sus respectivas escuelas, está muy lejos de sugerir que las autoridades alemanas hayan prohibido las clases de música por miedo a ser islamófobas. En última instancia, la autoridad educativa de Hamburgo dijo a Euroverify que la afirmación es completamente infundada y que la música se enseña en todas las escuelas de Hamburgo y que no hay planes para cambiar eso. En cuanto a si la música se considera haram en el Islam, no existe una postura islámica única. Muchos musulmanes la aceptan y la han integrado profundamente en su cultura, religión y vida cotidiana, mientras que una minoría prohíbe la mayor parte de la música, si no toda. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos a los fans de Taylor Swift en México celebrando el lanzamiento de su nuevo disco. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo. Ahora sí es